Buenos días, ¿cómo están? ¿Con pereza? ¿Con flojera? De verle a la Miss Carmen todos los días en el video. Qué penita. Nos tenemos que seguir así cuidando, mis amores, protegiéndonos de esta pandemia, con las manos siempre limpias, nuestro material todo desinfectado. Por favor, les pido, hijos, limpien todo, todo, todo. Y si salen con su mascarilla, su protector facial y todo. Y apenas llegamos a darnos una cambiada, duchada, las manos, todo limpio. Para que así el virus no entre a nuestra casa. Bien, mis amores, vamos a hoy día a trabajar el área de geometría. En esta mañana vamos a trabajar el área de geometría. En geometría, en la clase pasada, como un recordar, porque de ahí viene acoplándose el tema que voy a tratar el día de hoy. El área de geometría, la clase pasada fue sobre triángulos. De acuerdo a las medidas de sus lados, podría ser triángulo equilátero, triángulo isósceles o triángulo escaleno. ¿Se acuerdan que los puse? Cada uno se diferenciaba. ¿Por qué? Por ejemplo, el equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Si el uno mide 20 centímetros, el equilátero, el otro también mide 20 y el otro también mide. Eso quiere decir que sus tres lados del triángulo equilátero es igual porque sus medidas son iguales. De acuerdo a sus lados, entonces, los triángulos pueden ser equilátero, isósceles y escaleno. ¿Cuándo es isósceles? Cuando tiene dos lados iguales y uno desigual. ¿Qué quiere decir? Que dos lados pueden ser iguales y el otro desigual. Y el escaleno es aquel que tiene sus tres lados desiguales. Este mide 8, este mide 10, este mide 20. Sus tres lados desiguales. Entonces, de acuerdo a sus lados, los triángulos pueden ser equilátero, isósceles y escaleno. Eso hemos visto en la clase pasada. Ahora, de acuerdo a sus ángulos, cuando son ángulos internos, su medida es 180 grados. Y cuando son ángulos externos, son 360 grados. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un triángulo de esta forma, ángulos internos puede ser alfa, beta o teta. Estos ángulos internos, sus ángulos internos deben medir 180 grados. Pero si son ángulos externos, su medida es 360 grados. Eso lo vamos a ver en clase posterior. El día de hoy, después de haber visto las clases de ángulos de acuerdo a sus lados, el día de hoy vamos a ver a la clase de triángulos de acuerdo a sus ángulos. Mira, ya nos estamos acercando ya para mirar, hacer ejercicio de triángulos. Los triángulos por sus ángulos, clase de triángulos por sus ángulos. ¿Cómo se llamarán los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos? Vamos a ver que hay tres clases también de triángulos de acuerdo a sus ángulos. Ángulos o triángulos acusángulos. Miren, siempre lleva esa palabra al final, ángulos. Acutángulos. Tienen los tres ángulos agudos. ¿Qué quiere decir ángulos agudos? ¿Se acuerdan cuando hablamos de ángulos agudos, escalenos, etcétera, rectos? Entonces, ahora miren, volvemos a retomar. Acutángulo, el triángulo por sus ángulos se clasifican en 1, acutángulos. ¿Qué dicen los acutángulos? Tienen los tres ángulos agudos, o sea que miden menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Puede medir 60, 60, puede medir 50, 40, 30. Estos ángulos internos deben sumar 180 grados. Entonces, de acuerdo a sus ángulos, se clasifican en acutángulo. Tienen los tres ángulos agudos. Acuérdense, el acutángulo, sus tres ángulos son agudos. Luego tenemos la otra clase.
el rectángulo. El rectángulo. ¿Qué nos dicen cómo son el rectángulo? Acá tenemos, miren, un modelo, acá tenemos otro modelo. El rectángulo. El ángulo interior A es recto. Miren este ángulo acá. El ángulo A, este ángulo A es recto. O sea que mide 90 grados. Y el otro dos ángulos son agudos. Entonces, el triángulo rectángulo, de acuerdo a sus ángulos, puede ser rectángulo cuando tienen un lado recto, o sea que mide 90 grados, y dos ángulos agudos, que miden menos de 90 grados. Este es recto, este de acá es recto, porque mide 90 grados. Pero este de acá y este de acá es agudo porque mide menos de 90 grados. Entonces, el triángulo rectángulo es aquel triángulo o aquel ángulo que mide un ángulo recto de 90 grados y dos ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Por último tenemos el obtusángulo. ¿Qué es lo que tiene este obtusángulo? Dice, el ángulo interior A es obtuso. ¿Qué quiere decir obtuso? Que mide más de 90 grados. Este ángulo, por ejemplo, mide más de 90 grados. Miren, es así. Mide más de 90 grados. Y los otros dos ángulos son agudos. Este es agudo y este es agudo. Entonces, tenemos, de acuerdo a las medidas de sus ángulos, los triángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo, obtusángulo. ¿Cuándo es acutángulo? Cuando tiene sus tres lados agudos. Acutángulo, cuando tiene sus tres lados agudos. ¿Cuándo es rectángulo? Cuando tiene un ángulo recto, que mide 90 grados y dos ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Luego tenemos el otro, obtusángulo. ¿Cuándo se llama obtusángulo? Es el ángulo interior que mide más de 90 grados, o sea, un ángulo obtuso, obtusángulo. Por eso de ahí su nombre, obtusángulo, viene de obtuso, que mide más de 90 grados. Y dos ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Entonces, tenemos en los triángulos dos clasificaciones de los triángulos. Uno por sus lados y otro por sus ángulos. Uno por sus lados y otro por sus ángulos. ¿Cuándo son por sus lados? Se llaman triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Por sus ángulos, acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Acutángulo, que sus tres ángulos miden de menos de 90 grados, o sea, son ángulos agudos. Rectángulo, tienen un ángulo recto y dos agudos. Obtusángulo, tienen un ángulo más de 90 grados y dos agudos. Qué fácil es para recordar, facilísimo. Acutángulo, rectángulo y obtusángulo, de acuerdo a sus ángulos. La siguiente clase ya vamos a ejercicios de ángulos. Acuérdense que les he dicho que los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores debe medir 180 grados y los ángulos exteriores deben medir 360 grados. Si por ejemplo en este ángulo me dan acá que este ángulo alfa mide 80 grados y este de acá mide 40 grados, ¿cuánto medirá este ángulo de acá? 80 más 40, 120. ¿Cuánto faltará para 180? ¿Cuánto? 60. Entonces, 60 grados. Y así, este ángulo de acá medirá 60 grados. Y así, ya en la próxima clase, hacemos ejercicio
con medidas de ángulo, del triángulo. Me despido. ¿Esto en qué cuaderno va? En el cuaderno de geometría. Esto ya no lo van a copiar, porque esto ya lo tienen. Solamente ponen clases de triángulos por sus ángulos. Clases de triángulos por sus ángulos. Acusángulo, ahí está, un acusángulo. Rectángulo, ahí está el modelo. Y obtusángulo, ahí está el modelo. Nada más que van a copiar esto, nada más. Esto ya lo han copiado, solamente lo traje para recordar, hacer memoria y de ahí arrancar lo que nos falta. Entonces, cuaderno de geometría.